Buenas tardes amigos, hoy es miércoles 26 de mayo, ante que todo agradeciendo su fiel sintonía. Dios en Espina, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes compartiendo los hechos de mayor interés ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes con su acostumbrado resumen deportivo y vamos a tener a Henry Obrar en su sesión económica comentando la actualidad económica nacional e internacional. En breve, igualmente, nos comunicamos con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las proyecciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Don Diógenes, mis acostumbrados saludos y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que estén aquí con nosotros en Propuesta de la Noche. Bueno, Diógenes, en materia, esta tarde la Cámara de Diputados aprobó un nuevo préstamo por 300 millones de dólares destinado a hacer frente a la pandemia del COVID-19. Pero en el curso de la aprobación de este nuevo contrato de préstamo se generó un conflicto, puesto que la bancada del Partido de la Liberación Dominicana alegó que este financiamiento fue aprobado en condiciones irregulares porque dice que no estuvo presente el quórum reglamentario que se establece. El préstamo a que hago referencia es un programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia del coronavirus en la República Dominicana y será ejecutado por el Ministerio de Hacienda. Fue suscrito el pasado 16 de marzo entre el gobierno dominicano y la Corporación Andina de Fomento CAP. Al ser entrevistado luego de finalizar la sesión ordinaria, el vocero del bloque del PLD, Gustavo Sánchez, aseguró que esa votación fue ilegal porque apenas había presentes 70 diputados al momento de la votación y al menos, según él entiende, deberían, o según dicen los reglamentos, deberían estar presentes o debieron estar presentes 96 diputados. Él está anunciando que el bloque del PLD va a incoar una acción apoyada por un notario para hacer valer que si el Ministerio de Hacienda se aboca a validar a través de los organismos prestatarios ese tema, ellos van a recurrir de que el mismo es ilegal porque no contó con la mayoría necesaria para ser aprobado. Él detalló, y esto no lo entiendo mucho, que esa bancada requirió que la iniciativa volviera a ser remitida a la Comisión de Hacienda a fin de que se le expliquen dónde están los 95 mil millones de pesos que no están ejecutados. Aquí no entiendo mucho a qué se refiere, pero sobre esa base, dice él, ellos sometieron a votación la propuesta fue rechazada por ellos. Entonces, ante esa situación, con 115 diputados presentes, 35 diputados abandonaron la sesión. Por lo tanto, cualquier aprobación en base a eso es ilegal, según argumenta el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, es un caso que podría fácilmente ser comprobado porque cuando se va a iniciar un proceso de votación, es usual que en la Cámara de Diputados se verifique el quórum, es decir, se cuente y eso se hace sentar en acta. Es decir, que es posible que al principio, como está explicando Gustavo Sánchez, al principio estuviesen presentes los 135 diputados o hubiese en ese momento quórum, pero él está alegando que al momento de la votación 35 abandonaron la sesión y que solamente quedaron alrededor de 70. Es algo que tiene que verificarse porque estatutariamente ningún proyecto de ley o aprobación de contrato de la naturaleza que sea puede hacerse sin el apoyo, sin la presencia del quórum reglamentario, que es, creo que la mitad más uno, ¿verdad?, de la membresía de la Cámara de Diputados. En este caso, sí. En Sí, porque este en este caso, caso eso se es lo aprueba que... por mayoría simple. Exactamente.
Pero, Manuel, mira, en esta ocasión la Cámara de Diputados estuvo sesionando en el Salón de la Asamblea, consecuencia de la cantidad de diputados que han contraído COVID en las últimas semanas y de la cantidad de empleados de la Cámara, cantidad de empleados administrativos de la Cámara que también han contraído COVID. Entonces, para mantener el distanciamiento a mayor espacio, se decidió mover la sesión de la Cámara de Diputados, la tradicional Cámara de Diputados, al Salón de la Asamblea. Entonces, ahí la votación, Manuel, era manual, no era computarizada como en el salón establecido para las sesiones de la Cámara de Diputados. Entonces ahí es un poquito más complicado poder comprobar esto que está denunciando el diputado Gustavo Sánchez. Sí, bueno, no me refiero propiamente a la votación, sino a la comprobación del quórum al inicio de la sesión. A eso que me refiero de manera principal, No, pero no, porque mira esto qué es fácil de ocurrió. establecer. Mira qué ocurrió. Resulta que lo someten de nuevo cuando algunos dicen que todavía los diputados están en el salón, aunque estaban de pie. Entonces el presidente de la Cámara pidió que se pusieran de pie los que estaban de acuerdo. Y cuando se ponen de pie los que están de acuerdo, se confunden con los que están de pie que están en contra. Entonces ahí se armó algo confuso. Pero eso por un lado, Manuel. Por el otro lado, no entiendo la actitud del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, porque desde un primer momento ellos han dicho que no accionarán en contra de ninguna iniciativa que promueve el gobierno para hacerle frente a la pandemia del COVID. Y este proyecto de préstamo de 300 millones es para hacerle frente a la pandemia del COVID. Y por eso como que no entiendo esa actitud dubitativa del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que en algún momento dicen estamos de acuerdo, pero después en otro momento entonces quieren obrar en contra. Eso como que no lo entendí del todo. Entonces, Bueno, esos dos señalamientos. lo que sucede es que esa línea ya cambió. Hace ya algunas semanas que la línea del Partido de la Liberación Dominicana, al menos en el Congreso Nacional, es de cuestionamiento y rechazo a lo que provenga del Poder Ejecutivo. En el caso de la extensión del periodo de emergencia, ellos votaron a regañadientes a favor de la extensión del periodo, pero hicieron sentar sus críticas y su cuestionamiento a la prorrogación del estado de emergencia. Así ya hay una actitud totalmente distinta a la actitud un poco colaborativa que se observó desde el principal partido de oposición hacia el gobierno. Por lo menos en el Congreso Nacional, el Partido de la Liberación Dominicana está mostrando otra cara, está mostrando una cara de oposición. Y a esto se debe este tipo de actitud y la que vendrán en el futuro. Yo creo que más adelante, Diógenes, vamos a hablar de la situación de la Cámara de Diputados porque lo que está planteándose es que ahí hay un buen número de contagios. Estamos hablando de alrededor de 10 diputados e incluso hoy sucedió un caso insólito, un diputado una vez se aprobó la prolongación del estado de emergencia por 45 días, él habló en el hemiciclo y confesó frente a su compañero que él está infectado de COVID. Imagínate el revuelo que eso provocó en la sala. Es decir, él asistió hoy a la sesión de la Cámara de Diputados estando positivo de COVID-19. Pero más adelante vamos a hablar del tema porque se está hablando que en ese hemiciclo hay como 10 diputados afectados y como 50 o 40 empleados. Pero, ¿en qué contexto se produce esta nueva aprobación de este crédito de 300 millones de dólares? Bueno, justamente en el día de ayer, un periódico citaba, o en el día de hoy, un periódico cita datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que es la responsable de dar seguimiento al comportamiento de la deuda pública externa de República Dominicana, y lo que está diciendo este organismo es que al día de hoy
la deuda pública de República Dominicana representa el 70.5% del Producto Interno Bruto, aunque muchos, como es el caso de nuestro editor económico, nuestro comentarista económico Henry Ebrar, estuvo hablando, por ejemplo, en el día de ayer, de que un estudio que él lanzó a la publicidad, hizo público en el día de ayer, situaba, por ejemplo, la deuda pública de República Dominicana en alrededor de 74.8% del Producto Interno Bruto, lo que evidentemente no tiene precedente en la historia crediticia del país. Pero aquí, esta nota está diciendo que la deuda consolidada de República Dominicana alcanzó los 58.873.3 millones de dólares al cierre del primer trimestre de este año, un monto que equivale al 70.5% de todo lo que produce la economía dominicana en un año. Esta subida anticipada ante la crisis de ingresos fiscales provocada por la pandemia del COVID-19 ha sido de 10.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, el mayor salto interanual registrado en materia de endeudamiento público en el país. Estos datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indican que hace un año, cuando apenas la pandemia se declaraba a nivel mundial y se cerraban las fronteras para frenar la propagación del nuevo coronavirus, el país ya adeudaba aproximadamente 48.052.003 millones de dólares. El sector público no financiero, explica, integrado por el gobierno central y por otras dependencias del Ejecutivo, había asumido compromiso por 38.569 millones de dólares con acreedores para marzo del año pasado, justo al inicio de la pandemia. Mientras tanto, el Banco Central sumaba una deuda pública de 11.941.8 millones de dólares. Un año más tarde, el monto de la deuda pública del sector público no financiero se está situando en 47.395.9 millones de dólares, mientras que los compromisos del Banco Central suman 13.911.3 millones de dólares al cierre del primer trimestre del 2001. Pero cuando usted suma lo que es la deuda del sector público consolidado y la del Banco Central, por ejemplo, República Dominicana en estos momentos tiene una deuda externa de 33.446.2 millones de dólares, pero si usted le suma a esta los 25.427.1 millones de dólares adicionales, de acuerdo a los datos oficiales, eso incrementa la deuda al monto que te dije originalmente, es decir, 58.873.3 millones. Es un tema que todos los economistas coinciden que hay que manejarlo de manera muy prudente, puesto que ya hasta del propio gobierno, por ejemplo, yo recuerdo que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, estuvo diciendo en una ocasión que ya el 28% de las recaudaciones fiscales del gobierno, estamos hablando 28% de las recaudaciones fiscales del gobierno, tienen que destinarse únicamente al pago de intereses de la deuda pública externa. Y eso lo dijo hace alrededor de 2 o 3 meses. Yo no sé la composición actual porque va creciendo en términos de representación del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Y a lo que todos los países le temen, Diógenes, todos los países le temen al tema de la deuda, porque hasta ahora el crecimiento económico, la solidez y la garantía de pago que ha garantizado República Dominicana a lo largo de estos años frente a sus deudores, a sus acreedores extranjeros, es lo que ha permitido que todavía República Dominicana tenga acceso al crédito internacional. Pero si ese crédito se deteriora, si caeríamos en una situación de default,
del pago de la deuda, inmediatamente la banca extranjera, los organismos financieros internacionales nos estarían limitando el crédito de manera muy fundamental, y esto unido a los alegatos del gobierno de que no recauda lo suficiente para cumplir con sus promesas y sus compromisos de obras públicas, indudablemente que generaría una situación interna bastante inmanejable. Manuel, tú me has oído decir aquí en innúmeras ocasiones que tengo un amigo economista que dice que la preocupación de cualquier persona o de cualquier país no puede ser la deuda, que esa no es la preocupación, que la gran preocupación de cualquier persona y de cualquier nación es no tener con qué pagar. Y al parecer, y conforme lo que se ha dado hasta ahora, es que la República Dominicana tiene con qué pagar y por eso le prestan. Por eso justamente le prestan a la República Dominicana. Entonces, ante esa realidad, la República Dominicana lo que tiene que hacer es seguir cuidando su capacidad de pago para poder hacerle frente a sus acreencias. Porque siempre uno oye hablar, Manuel, de ese porcentaje al que tú hacías referencia, del 70% del, de la deuda con relación al PIB, al Producto Interno Bruto, pero si tú miras los cuadros que se reportan a nivel internacional de este tipo de deuda en comparación con el PIB, te das cuenta que República Dominicana entra, digamos, dentro de la media de los países. Y si tú te vas a países europeos, por ejemplo, Italia tiene un 155% de su deuda comprometida con relación al PIB. O sea, de su Producto Interno Bruto comprometido con relación a la deuda. Entonces, eso es muy relativo. Igual Portugal tiene el 120%, tiene el 113% y España tiene el 120%. Es decir, son países grandes, ricos y tienen ese nivel de deuda con relación al PIB. E incluso de la región, Canadá, que es un país de referencia, de superreferencia, tiene un 112% de deuda con relación al PIB. Entonces, no sé, República Dominicana como que todavía se ve una situación algo manejable y debe cuidar, claro, su capacidad de pago para que organismos internacionales puedan seguir cediendo algo de recursos para que la economía dominicana pueda seguir fluyendo. Esa es la verdad, Manuel. Adelante. No, tú señalas una cosa muy concreta y es cierta. Todos los países del mundo, a consecuencia de la pandemia, se han endeudado. Eso es inequívoco y no se puede cuestionar. Lo que pasa es que tú estás señalando la situación de países con una presión tributaria bastante alta. Estaríamos hablando de una presión tributaria de alrededor de un 40-44%. Es decir, que no se puede comparar con la realidad de República Dominicana, donde apenas la presión tributaria alcanza entre un 14 y un 15% de acuerdo a las propias autoridades. Es decir, que esos países generan recursos con que hacer frente a sus compromisos internos, pero en República Dominicana, tú sabes los aprestos del gobierno por promover una reforma fiscal que le garantice aumentar al menos en un 2% los niveles de ingresos fiscales que tiene actualmente. Y ese es el tema, la diferencia que hay entre países desarrollados, como es el caso de los países europeos, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde el nivel de deuda es alto, pero igualmente la capacidad de hacer frente a esa deuda igualmente es alta por la situación que te estoy diciendo en la actualidad. Pero es un tema que yo creo que en su momento don Henry Ebrard debería abordar con mayor propiedad que nosotros, que es economista, pero lo que se está viendo hasta ahora es eso.
es el panorama que tenemos en términos mediáticos, lo que está ocurriendo ahora. Y yo no creo, insisto, que sea prudente desde ninguna óptica y desde ningún punto de vista que el país siga aumentando sus niveles de deuda externa y aumentando los compromisos de pago. En un escenario, como te dije, el propio gobierno dice que necesita mayores recursos para hacer frente a compromisos internos, Es decir, eso es lo que yo entiendo que hay que observar. Desde ese punto de vista es que hice mi planteamiento. Pero te repito, vamos a ver qué nos dice Henry Obrar sobre el tema. Así es que me están diciendo que nos vamos a un corte. Yo creo que es prudente enfocar, inmediatamente regresemos, la situación del COVID-19, sobre todo en el Gran Santo Domingo, porque ahí se estuvieron reportando 1.702 casos y al parecer la situación de la atención médica sigue en crisis, al menos, vuelvo y repito, en el Gran Santo Domingo. Así que retornamos en breve.